Can Yaman ha desvelado en Madrid la verdad del viaje de Demet Özdemir y prepárense, porque esto es un salseo del bueno. No se van a creer lo que ha dicho. Ustedes saben, porque yo se los conté todo en su momento, que la relación de Can y Demet fue un torbellino. Se enamoraron, se comprometieron y de repente ¡zas! Ruptura. Y ahí es donde entra el misterio, ¿verdad? Porque justo después de la ruptura, Demet se lanzó a un viaje por Europa que, bueno, que muchos decían que era para olvidarse de Can, otros que para empezar una nueva vida, y algunos, los más malintencionados, decían que era para darle celos. El salseo estaba servido. Pues bien, Can Yaman, en su visita a Madrid, donde, por cierto, ha triunfado, ha sido preguntado directamente sobre ese viaje. Y su respuesta, madre mía. No es que haya soltado una bomba nuclear, pero sí que ha puesto las cosas en su sitio de una manera bastante interesante. Para ser honestos, yo pensaba que él diría algo genérico, de esos que no dicen nada pero parecen que dicen mucho. Ya saben, cada uno tiene su vida, le deseo lo mejor, tonterías así. Pero Can, señoras y señores, ha sido más directo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, después de un tiempo, y quizás viendo cómo la gente seguía especulando, ha querido aclarar algo para su propia paz mental. No creo que sea por resentimiento ni por nada parecido. Simplemente le han preguntado y ha contestado. Según Can, ese viaje de Demet, ojo a esto, no tuvo nada que ver con él ni con su ruptura. Dijo que ella estaba en un momento de su vida en el que necesitaba explorar, viajar, y que simplemente aprovechó esa oportunidad. Así de simple. Nada de dramas, nada de planes secretos, nada de venganzas fashion. Puro desarrollo personal, según él. Ahora, analicemos esto un poquito. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en Madrid? Pues, yo sospecho que ahora porque ya la herida está cerrada, o al menos cicatrizada. Y en Madrid, bueno, Madrid es una plaza importante, tiene mucha prensa, mucha atención, y quizás él sintió que era el momento perfecto para poner fin a esas dudas persistentes. Muchos dirán que esto es demasiado conveniente. Que es fácil decir ahora que el viaje no tenía nada que ver. Pero si lo piensan bien, ¿qué otra cosa podría haber dicho Can? Si hubiera alimentado la teoría de que sí tenía que ver, estaría avivando el fuego de su antigua relación, y eso no creo que sea lo que él busca ahora. Lo que me llama la atención es la calma con la que lo dijo. Sin dramas, sin exageraciones. Como si quisiera cerrar un capítulo y pasar página definitivamente. Él ahora está centrado en sus proyectos, en su carrera, y parece que Demet, según él, también lo estaba en ese momento. Pero aquí viene la amiga del salseo, ¿no creen? ¿Realmente fue así de sencillo? ¿O hay algo más que Can no nos está contando? Yo tiendo a creerle porque en general, cuando Can habla, suele ser bastante auténtico. Pero claro, en este mundillo del espectáculo, uno nunca sabe. Quizás simplemente quiere que la gente deje de mirarlos como si fueran la pareja rota que se sigue mirando por encima del hombro. Quiere que se les vea como dos artistas independientes que siguen sus caminos. La verdad es que a mí me parece un gesto maduro por su parte. Dejar claro que cada uno sigue su vida y que las cosas suceden por sus propias razones, no como reacción a lo que hace el otro. Es un toque de realismo en medio de tanto cuento de hadas y desamor. Pero volviendo al tema, ¿ustedes creen que la explicación de Can sobre el viaje de Demet es la verdad completa, o piensa que hay algo más que no nos cuenta?